Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual y contraste de múltiples perspectivas para desentrañar las complejidades de nuestro ordenamiento jurídico. Imagina esto un momento. Un juez, la máxima autoridad encargada de resolver un conflicto y proteger tus derechos, emite una sentencia que te arruina la vida. O te despoja de tu patrimonio, claro. Exacto. Y lo hace basándose en una ley que ni siquiera existe, o, digamos, ignorando pruebas irrefutables de tu inocencia. Debería ser fácil de arreglar, ¿verdad? Pues uno pensaría que sí. Sorprendentemente, en el sistema de justicia colombiano, deshacer ese error perpetrado por el propio Estado es una de las batallas legales más complejas y fascinantes que existen. Y es compleja porque nos enfrenta a un choque de trenes monumental. Por un lado tenemos esta asunción de que el juez es un perito intachable, o sea que sus decisiones son sagradas, pero por otro lado chocamos con la cruda realidad material de que los jueces son seres humanos, son falibles. Así es. Y a veces el sistema que debería impartir justicia termina cometiendo arbitrariedades totalmente devastadoras. Hoy vamos a desentrañar precisamente ese choque. La acción de tutela contra providencias judiciales en Colombia bajo el artículo 86 de nuestra Constitución. La pregunta central es, ¿qué sucede cuando el guardián de la ley es quien la quebranta? Es la gran paradoja del derecho, sí. En este espacio abordaremos esta tensión desde dos posturas fundamentales. Y para dejarlo claro desde el primer segundo, mi posición es que la procedencia de esta acción debe ser absolutamente excepcional. Un filtro casi infranqueable. Yo estoy convencido de que debemos ceñirnos de manera inflexible a reglas estrictas para evitar que la tutela se convierta en una instancia judicial paralela que destruya la seguridad institucional. Bueno, y mi perspectiva es que este mecanismo no puede ser asfixiado por el formalismo. Yo estoy segura de que la tutela contra sentencias existe para corregir asimetrías de poder y errores judiciales graves. Su aplicación debe priorizar la protección efectiva de los derechos y adaptar la rigurosidad procesal a las realidades materiales de las personas. A ver, para entender la magnitud de lo que estamos debatiendo, primero tenemos que entender qué es lo que esta acción de tutela intenta, digamos, romper. Y ese concepto central es la figura de la cosa juzgada. Un pilar intocable para muchos. Exacto. Fíjate en esto. Cuando un proceso judicial termina y se agotan todas las apelaciones ordinarias, esa sentencia adquiere el estatus de cosa juzgada. Es decir, el caso se cierra con un candado definitivo. Y esta es una garantía vital para la sociedad. Ajá. Si un pleito por una propiedad, o no sé, un divorcio o un contrato pudiera reabrirse indefinidamente 10 años después, pues viviríamos en un estado de absoluta paranoia jurídica. Nadie sabría de quién es qué. Por eso, la regla general es que la tutela no fue diseñada para atacar sentencias. Claro, la cosa juzgada es fundamental, nadie lo niega. Pero el problema surge cuando ese candado definitivo del que hablas encierra una injusticia monumental. La jurisprudencia colombiana, especialmente a partir de decisiones históricas como la sentencia C-590 de 2005, reconoció algo que a los puristas del derecho les cuesta tragar. Que el sistema falla. Que el sistema operativo de la justicia a veces colapsa por completo. Y cuando colapsa, no puede simplemente decir, bueno, el caso ya se cerró, qué pena. Si una sentencia es producto de una aberración jurídica, mantenerla intacta solo por proteger la figura de la cosa juzgada es, francamente, idolatrar el procedimiento por encima de los derechos humanos. El riesgo de esa visión, y aquí es donde difiero profundamente, es que abre la puerta a que cualquier abogado que pierda un caso intente usar la tutela como un salvavidas de último minuto. ¿O sea, un abuso del recurso? Totalmente. Por eso quiero llevarte a la primera gran barrera que la Corte Constitucional ha puesto y que me parece indispensable. El principio de inmediatez. La acción de tutela contra sentencias no es una llave maestra para reabrir puertas que el sistema ya selló. Ajá.
Es si acaso una alarma de emergencias que solo debe activarse ante un incendio constitucional evidente. Y a ver, si tu casa se está quemando, llamas a los bomberos de inmediato. Si permitimos que un ciudadano interponga una tutela 8 meses o 3 años después de que el juez dictó la sentencia, no estamos premiando la negligencia. Espera un momento. Es que dejas la autoridad del juez en un limbo perpetuo. Si el agravio era tan urgente y destructivo, pues la inactividad del accionante es injustificable. Te detengo ahí porque esa analogía del incendio asume que todas las personas tienen un teléfono a la mano y saben a qué número llamar y saben cómo hablar con los bomberos. Bueno, el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, dicen. Pero yo no compro la idea de que el tiempo deba medirse con un cronómetro estático frente a la vulneración de derechos. La propia Corte Constitucional y el Consejo de Estado han aclarado que no existe un término de caducidad exacto, matemático, para la tutela. Lo que se exige es un plazo razonable. ¿Pero qué es razonable? Pues la razonabilidad exige mirar el contexto real del ciudadano, no solo el papel del expediente. Pero, ¿cómo defines plazo razonable sin que se vuelva una excusa para la desidia procesal? O sea, 1 año podría ser razonable para un juez garantista, y un abuso para otro. Esa falta de objetividad temporal es exactamente lo que dinamita la seguridad del sistema. Se define mirando la materialidad del daño. Pongámoslo en perspectiva. Imagina a una persona campesina, o a una víctima del conflicto armado, o a alguien reclamando una pensión de sobrevivencia que es vital para no morir de hambre. Situaciones extremas, claro. Pero reales. La Corte ha sido muy clara. Si hay una vulneración que es permanente en el tiempo, es decir, el daño sigue ocurriendo cada día que esa persona no recibe su pensión, el reloj de la inmediatez tiene que flexibilizarse obligatoriamente. O si la persona está en debilidad manifiesta y enfrenta barreras de acceso a la justicia. Entiendo el punto de las barreras de acceso. Exacto, porque castigar a alguien por no interponer una demanda técnica súper compleja en cuestión de semanas, cuando apenas tiene para comer, es convertir el derecho procesal en una trampa elitista. Comprendo el argumento sociológico, de verdad lo hago, pero la justicia necesita reglas predictibles. Sin embargo, asumamos por un momento que el demandante logra justificar por qué se demoró. Digamos que supera esa barrera de entrada del tiempo y demuestra que agotó todos los recursos previos. Que ya es bastante difícil. Exacto. Ahora nos topamos con un muro aún más alto, porque el reloj no es el problema principal. El reto es probar que el juez original no solo tuvo un criterio distinto, sino que cometió una verdadera aberración jurídica. Y aquí entramos a lo que la jurisprudencia llama los defectos o vicios materiales. Así es, y aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente clínico. No basta con llegar y decir, señor juez, el anterior juez se equivocó. Tienes que encajar ese error en categorías muy específicas. Sí, las famosas causales específicas de procedibilidad. Exactamente. Por ejemplo, hablemos del defecto orgánico. Esto es mecánicamente un fallo en el origen del Poder Judicial. Ocurre cuando el funcionario que dictó la sentencia carecía de competencia absoluta para hacerlo. Piensa en un juez de familia intentando emitir una condena penal militar. Un absurdo total. Es un cortocircuito en la estructura misma del Estado. La sentencia es nula porque quien la firmó, pues, no tenía el poder legal para hacer esa valoración procesal. Bueno, ese es el ejemplo fácil, porque la competencia jurisdiccional es blanca o negra. Pero donde la frontera se vuelve peligrosamente difusa, y aquí es donde yo pongo la lupa, es en el famoso defecto fáctico. Uy, el más debatido de todos. Y con justa razón. Mi preocupación central con esta causal es que se ha convertido en la excusa de oro para el litigante derrotado. El defecto fáctico ataca cómo el juez valoró las pruebas del caso, y francamente, la tutela carece por completo de alcance para realizar un simple juicio de corrección sobre la valoración probatoria. A ver, pero no es un simple juicio de corrección. Pero a menudo se intenta usar así. Si yo tengo el testimonio A y el testimonio B, y el juez ordinario le cree al A, tú no puedes irte a una tutela meses después a decir, «Ay, señor juez constitucional, por favor diga que el testimonio B era mejor». ¿Dónde trazamos la línea para que esto no sea simplemente una tercera instancia disfrazada que invade la autonomía del juez natural? La línea se traza en la irracionalidad evidente,
no en la simple diferencia de opinión. El defecto fáctico no es para discutir si el testigo sudaba o no al hablar o si parecía nervioso. Se configura cuando el error en la valoración probatoria es tan grosero y monumental que rompe el equilibrio del proceso. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque grosero sigue siendo un adjetivo subjetivo. Piénsalo desde el mecanismo probatorio. Un defecto fáctico ocurre, por ejemplo, cuando el juez omite por completo valorar una prueba determinante que estaba ahí, físicamente en el expediente. O sea, se hace el de la vista gorda. Literalmente. Digamos que te acusan de fraude. Tú aportas un dictamen pericial forense que demuestra que tu firma fue falsificada, y el juez emite la condena sin siquiera mencionar ese documento en su sentencia. O al revés, el juez da por probado un hecho basándose en un documento que nunca fue ingresado legalmente al proceso. Ah, claro, pruebas extraprocesales ilegales. Exacto. No estamos cuestionando la perspicacia o la inteligencia del juez. Estamos señalando que el juez decidió con los ojos vendados frente a la evidencia crítica. Eso es una vía de hecho, una arbitrariedad. No es autonomía judicial. Entiendo la mecánica de esa excepción, pero quiero aterrizarlo en cómo estos conceptos colisionan de frente en el mundo real. Porque recientemente los estándares del rigor procesal y la justicia material tuvieron un choque tectónico en nuestro país. Me refiero a la reciente sentencia T-202 de 2025 de la Corte Constitucional. Un fallo complejísimo y doloroso. Totalmente. Aborda el tema de las ejecuciones extrajudiciales, lo que todos conocemos tristemente como los falsos positivos. Y mira, no hay mejor caso para ilustrar la tensión de nuestro debate hoy. El contexto es francamente desgarrador. Hablamos de familiares de víctimas de homicidios en persona protegida cometidos por el ejército entre 2005 y 2007. Sí. Estas familias, años después de los hechos, acuden a la jurisdicción contencioso-administrativa, interponiendo un medio de control de reparación directa. En términos simples, están demandando al Estado para que responda patrimonial y administrativamente por los asesinatos de sus hijos y esposos. Hasta ahí es el curso regular. ¿Pero qué ocurre? Pues que el Consejo de Estado, en sus secciones cuarta y quinta durante las tutelas previas, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, rechazan de plano las demandas aplicando la figura de la caducidad. Y para quienes nos escuchan, la caducidad es básicamente la fecha de expiración legal de tu derecho a demandar. El Estado te dice, mira, tienes un tiempo límite para reclamar. Si se te pasa, pierdes el derecho, no importa qué tan justa o noble sea tu causa. Una regla durísima. Pero necesaria. El artículo 164 de la Ley Procesal Administrativa da un plazo estricto de 2 años, y los jueces administrativos miraron el expediente y dijeron, un momento. Estas familias presentaron quejas disciplinarias y se constituyeron como parte civil en los juicios penales en 2005 y 2007. Ajá, ese fue su argumento. Por lo tanto, el Consejo de Estado razonó que ellos ya sabían que el ejército estaba involucrado desde esa fecha. Si tú demandas en 2017 o 2022, pues la fecha de expiración caducó hace más de una década. Un razonamiento aritmético, frío e implacable. Pero un razonamiento que aplicaba el precedente unificado de 2020 del propio Consejo de Estado. La regla es clara. Los 2 años se cuentan desde que la persona tiene conocimiento del hecho dañoso y de quién lo causó. A ver, si el sistema judicial empieza a ignorar los tiempos de caducidad por simpatía con la causa, el Estado nunca tendría certeza sobre su pasivo contingente o los litigios en su contra. Las reglas de caducidad existen precisamente para otorgar orden institucional. Claro, el orden institucional. Pero la Corte Constitucional revisó este caso a través de tutela y revocó esas decisiones, evidenciando precisamente 2 vicios que venimos discutiendo. Un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y un desconocimiento del precedente. ¿Y cómo justificó tumbar algo tan objetivo como una fecha? Porque la Corte destrozó ese argumento aritmético demostrando que el Consejo de Estado cometió un error protuberante en la forma en que evaluó qué significa realmente tener conocimiento del daño. ¿A qué te refieres con un error en evaluar el conocimiento? Las familias estaban físicamente en los juicios penales desde 2005. Sí, estaban ahí. Pero hay una diferencia abismal entre tener la dolorosa sospecha ciudadana de que una patrulla militar asesinó a tu hijo y tener una inferencia fundada con elementos probatorios reales para poder demandar formalmente al Estado. O sea,
¿La prueba material de la responsabilidad institucional? Exacto. La Corte evidenció un defecto fáctico porque los jueces administrativos ignoraron por completo el estándar pro víctima. Exigieron a estas familias demandar a ciegas en 2007. ¿Cómo iban a tener certeza probatoria si, como demostró la Corte, los expedientes fueron sistemáticamente ocultados? Ese es un punto gravísimo. Claro. Fueron manejados inicialmente por la opaca justicia penal militar, y la verdad real solo vino a aflorar años después, cuando estos casos llegaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, hacia el 2018. Decirles que el reloj de la caducidad empezó a correr, mientras el propio Estado les escondía las pruebas, es una lectura probatoria no solo arbitraria, sino perversa. La Corte demostró que no se valoraron las barreras estructurales. Es un análisis potente. Y te concedo que exigirle a una víctima demandar al Estado basándose en indicios, cuando el mismo aparato estatal oculta la evidencia de manera sistemática, roza en el absurdo procesal. En contextos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la flexibilización probatoria tiene un peso moral innegable. Totalmente innegable. Sin embargo, me parece fundamental mirar la otra cara de la moneda dentro de esa misma sentencia. Porque, interesantemente, no todas las tutelas agrupadas en ese fallo masivo de la Corte Constitucional ganaron. ¿Te refieres a los expedientes que declararon improcedentes? Exactamente. Hay un matiz vital en la T-202 que refuerza mi postura sobre por qué la tutela requiere un estándar de altísima exigencia sin importar el drama humano de fondo. Dentro del mismo bloque de estudio hubo un caso, el expediente T-10.543.955, que fue rechazado de tajo. Sí, lo recuerdo. ¿Y cuál fue la razón? Que el abogado de los demandantes no logró identificar de manera razonable y clara la contradicción técnica entre las reglas aplicadas por el juez y la vulneración de los derechos. Les faltó técnica procesal. Totalmente. Se limitó a elaborar discursos genéricos, casi poéticos, sobre tratados internacionales, la Convención Americana y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero jamás demostró técnicamente cuál fue el defecto fáctico, sustantivo u orgánico que cometió el juez. Y eso es imperdonable en esta instancia. Esto nos deja una lección clarísima. Incluso ante la peor de las injusticias, la indignación no es un argumento jurídico. La carga argumentativa técnica ante un juez constitucional es ineludible. Si tu demanda es pura emoción y cero técnica procesal, el sistema la va a repeler, y con justa razón. Justifica su naturaleza. Confirma que esto no es una vía libre para la informalidad, o sea, el juez constitucional debe tener un enfoque pro víctima para analizar el contexto, sí. Pero el litigante no está eximido de articular legalmente por qué la sentencia atacada es un esperpento jurídico. Y eso nos lleva a un terreno sumamente pragmático. Quienes nos escuchan se preguntarán, con este nivel de exigencia técnica y de presión de tiempo, ¿cómo opera esto realmente en la práctica? Porque un error mínimo y estás fuera. La guillotina procesal. Así es. La praxis es milimétrica y no perdona descuidos, empezando por la logística misma. Hoy en día la mecánica está fuertemente estandarizada, por ejemplo, a través de la ventanilla virtual de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el calvario de la plataforma. El procedimiento es un paso a paso informático implacable. Primero, ingresar los datos exactos del accionante. Segundo, identificar con precisión quirúrgica a la autoridad accionada, que en este escenario es el juez, la sala o el tribunal específico que dictó la providencia que atacas. Y tercero, la carga del documento en PDF con argumentación completa de la demanda. Pero lo que la gente subestima trágicamente es la tiranía del reloj. Ah, el famoso término perentorio. Así es. Una vez admitida, el juez de tutela tiene apenas 10 días hábiles constitucionales para fallar. Pero la trampa está antes. Si tu demanda entra con deficiencias, el juzgado emite un auto de inadmisión y te otorga un plazo perentorio de exactamente 3 días para subsanar los errores. 3 días que se pasan volando. Literalmente, si no corriges el defecto específico en esos 3 días, el sistema simplemente rechaza de plano tu acción. Y si logras que haya un fallo de primera instancia y este te es adverso, tienes apenas 3 días desde que recibes la notificación para impugnarlo. Es una maquinaria burocrática que no se detiene a esperar a nadie. Y en medio de esa presión, o sea, con esos 3 días respirándoles en la nuca,
Los accionantes y sus abogados cometen lo que en el argot llamamos errores fatales. Diversos análisis jurídicos en el país han documentado por qué tantas tutelas contra sentencias nacen muertas. ¿Cuál dirías que es el primero? El primer error fatal es la redacción de textos kilométricos. Escriben demandas de 100 páginas que no concretan el punto. Una tutela contra providencia judicial debe ser un láser, no una enciclopedia. Debe relatar hechos precisos, aportar el material probatorio exacto y señalar el defecto sin divagaciones. Porque el juez de tutela, con cientos de casos en su despacho y 10 días para fallar, no va a hacer el trabajo de arqueología jurídica por ti. Si el error no salta a la vista en la exposición, la tutela se hunde. Ciertamente. El segundo error fatal es recurrir a meras apreciaciones personales. Vemos demandas repletas de relatos emocionales de lo injusta que es la vida, pero que carecen por completo de sustento probatorio fáctico. Como decías antes, el dolor no prueba un defecto orgánico ni sustantivo. ¿Y el tercero? El tercer error es fallar en la justificación del perjuicio irremediable. Si estás intentando saltarte el principio de inmediatez que discutimos al principio, tienes que demostrar con hechos por qué el daño es inminente y urgente hoy, no porque fue triste hace 5 años. Y yo agregaría un cuarto error fatal, que desde mi perspectiva es el más abusivo y tristemente el más común: usar la acción de tutela como un cajero automático de apelaciones de bolsillo. Los que dejan vencer términos. Exactamente. Abogados que dejan vencer los términos ordinarios de un juicio. Se olvidan de presentar el recurso de reposición o apelación a tiempo en el proceso original y luego intentan resucitar su caso interponiendo una tutela. Intentan convertir al juez constitucional en su abogado sustituto. Cuando un juez detecta que estás usando a la tutela para saltarte tu propia negligencia procesal, el rechazo es automático y fulminante. Lo cual tiene todo el sentido, porque la tutela protege derechos, no encubre la incompetencia profesional. Nadie argumenta que este mecanismo deba premiar la negligencia. El punto central es que, cuando el error provino genuinamente del aparato judicial y generó un daño grave, el Estado no puede esconderse detrás del procedimiento para no reparar a la víctima. Al recapitular todo este andamiaje, creo que podemos ver claramente las dos caras de la moneda de nuestro análisis de hoy. Mi posición se mantiene firme en que la tutela contra sentencias es una herramienta excepcionalmente poderosa, pero de uso netamente quirúrgico. Su efectividad a largo plazo y la legitimidad de nuestra justicia dependen de mantener altísimas barreras procesales. Entiendo tu postura. La barrera defiende la estabilidad. Exacto. Exigir inmediatez, agotar los recursos y obligar a una demostración técnica súper rigurosa de los defectos jurídicos no es un capricho sádico de los tribunales. Es la única manera de asegurar que la figura de la cosa juzgada siga teniendo algún valor real. Si relajamos los estándares procesales, desdibujamos la confianza en las instituciones y las disputas nunca terminarían. Y yo sostengo que, si bien la técnica es indispensable, el espíritu garantista de la Constitución del 91 siempre debe dejar una ventana abierta para destruir las providencias que albergan la arbitrariedad. Las barreras procedimentales no pueden convertirse en muros ciegos que aíslen a los jueces de sus propios errores. Especialmente frente a fallas sistémicas. Claro, el caso que vimos sobre las ejecuciones extrajudiciales demuestra que los términos de caducidad o las reglas formales a veces chocan de frente con realidades estructurales de impunidad. La tutela contra providencias existe fundamentalmente para restablecer la dignidad humana cuando el propio guardián de la ley le ha fallado al ciudadano. Lo fascinante de esta dicotomía es que nuestro sistema jurídico es un organismo vivo. Es como el sistema operativo de una computadora que constantemente requiere parches y actualizaciones de seguridad frente a nuevos errores o virus. Me gusta esa analogía. La tutela no es un programa para corregir un simple error tipográfico en una sentencia. Es el botón de reinicio de emergencia cuando una arbitrariedad amenaza con corromper todo el disco duro de nuestros derechos fundamentales constitucionales. Es una excelente forma de verlo, y el debate sobre cuándo apretar ese botón de reinicio y con qué fuerza hacerlo, pues seguirá evolucionando a medida que nuestra jurisprudencia intente equilibrar el peso de la autoridad con la urgencia de la justicia material. Y esa tensión perpetua es lo que hace que nuestro derecho sea un terreno tan vibrante e interesante de explorar.
Invitamos a quienes nos escuchan a no quedarse solo con la superficie de los fallos, a cuestionar la mecánica detrás de las decisiones y a seguir explorando los matices de cómo nuestra sociedad decide qué es justo y qué no lo es. Nos encontraremos en un próximo espacio de análisis explorando los cimientos de nuestras instituciones. Hasta entonces.